Tal vez hayas visto esos increíbles animes con esos aún más increíbles protagonistas, y podrías pensar que para crear un protagonista interesante para tu webcómic debería ser aquel que fuera muy fuerte, que tenga el cabello picudo y ojos enormes, o que debería tener algún poder especial, pero no necesariamente es así. Tu protagonista puede o no tener esas características, pero lo que sí debe ser es un personaje interesante que queramos ver en pantalla la mayor parte del tiempo. Uno con el que podamos identificarnos y que realmente nos interese qué es lo que le sucede en la historia. ¿Y cómo se logra eso? Bien, existe un elemento clave con el que cuenta cualquier protagonista que se respete, un elemento que hará que lo entendamos e inevitablemente nos interese lo que le pase. Y ese elemento es... ¿una roca? No, mira más de cerca. Motivaciones. Verás, las historias son sobre alguien tratando de lograr algo, ese alguien es tu protagonista y ese algo que intenta lograr o alcanzar es la representación física de las motivaciones. Las motivaciones pueden ser cualquier cosa, incluso una roca, porque por alguna razón al protagonista le importa esa roca, y si podemos entender esa razón nos importará a nosotros también y podremos conectar con él y con su historia. En este video veremos 5 preguntas que puedes responder para encontrar las motivaciones de tu propio protagonista, y realmente sea interesante para los lectores y les importe lo que le sucede en la historia. Y la primera pregunta que debemos responder es ¿qué quiere el protagonista en la historia? Digamos que este es nuestro protagonista, y lo que quiere lograr a través de la historia es de hecho conseguir esta roca. Que lo que quiera sea algo simple y visible como esta roca es muy importante porque hace que sea muy fácil saber si el protagonista alcanza o no su objetivo. Si obtiene la roca, sabremos que lo logró. El objetivo del protagonista es también el objetivo principal de la historia, porque cuando el protagonista lo alcanza, la historia termina. Bien, ya sabemos lo más básico en la historia, qué es lo que quiere el protagonista a través de ella. Y la siguiente pregunta que debemos responder es ¿por qué quiere esa roca? Al responder esta pregunta conoceremos realmente las motivaciones de nuestro personaje. Supongamos que nuestro protagonista es un cocinero y podría ser que quiere esa roca porque es un ingrediente especial que hace que cualquier platillo sepa rico, y eso lo convertiría en uno de los mejores cocineros del mundo, según él. Ahora sabemos qué quiere y por qué lo quiere. Esto nos ayuda a entender un poco más a nuestro protagonista. Y la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuándo nació esa motivación? El momento en el que el protagonista decidió que quería esa roca, ahí es donde comienza realmente su historia. A ese momento podemos llamarlo el incidente inductor o el evento inductor o el catalizador incluso. ¿Qué pasó en ese momento que el protagonista decidió que quería esa roca? Podría ser que nuestro protagonista asistía a una especie de academia especial de cocina y que sea de hecho muy malo cocinando, y su profesor de cocina le dijo que no servía para ser cocinero y ahora tiene una última oportunidad para aprobar su examen. Fue ahí cuando nuestro protagonista decidió ir en busca de esa roca que hace que cualquier comida sepa rica, aunque tenga tierra o mocos, para hacerlo más dramático. Cuando el protagonista se enteró de que es su última oportunidad para aprobar este examen, decidió ir por esta roca, y como es muy malo cocinando, es ahí donde nació su motivación. Ahora podemos entender mucho más por qué el protagonista hace lo que hace. Y la siguiente pregunta que debemos responder es ¿qué pasaría si no logra su objetivo? Es decir, ¿cuáles son los riesgos de fallar? Los riesgos son ese ingrediente que inevitablemente hacen las cosas interesantes y atraen la atención de un lector. ¿Qué tal si la escuela a la que asiste nuestro protagonista es especial y si reprueba ese examen será expulsado y no podrá volver a cocinar nunca más? Ni siquiera podrá preparar un sándwich o hacerse chocomilk por el resto de su vida. Esto hace que las cosas cobren mucha más importancia y la historia se vuelva mucho más interesante, porque si no pasara nada y el protagonista no tuviera ningún riesgo, ¿por qué habría de importarme si lo logra o no? En este punto las cosas ya están más claras, conocemos mucho más a nuestro protagonista y podemos empatizar con él y con su historia, alegrarnos si logra su objetivo o ponernos tristes si algo sale mal, y en una buena historia vaya que las cosas salen mal. Un aspecto muy importante de un protagonista es qué tanto ha cambiado desde el inicio de la historia hasta que alcanzó su objetivo. ¿Ha sido un cambio positivo, uno negativo o quizás se quedó igual que como estaba en el inicio? Supongamos que el cambio fue positivo y que algo aprendió en el camino que lo hizo ser una mejor versión de él mismo. Es muy importante tener esto en mente antes de responder la última pregunta. ¿El protagonista alcanza o no su objetivo? Hay que tener en cuenta que en este ejemplo, nuestro protagonista cocinero quería esa roca para poder aprobar un examen.
y que mágicamente sus platillos supieran deliciosos. Si dejamos que el protagonista obtenga esa piedra mágica y apruebe el examen de esa manera, podría sentirse que no tiene mérito alguno, en comparación con los otros estudiantes que pudieron haberse esforzado y estudiado prácticamente día y noche. Y nuestro protagonista no hizo nada significativo, se fue por la salida fácil. Si queremos un final positivo, entonces, en este viaje, para conseguir esa roca, debió haber aprendido quizás sobre nuevos ingredientes, nuevas formas de preparar platillos, o quizás practicó y estudió muy duro y ahora ve la cocina de una forma diferente. Y cuando obtuvo la roca, ya no tenía importancia para él, porque sabía que había logrado algo más grande que eso, y usarla no era el camino correcto. Era lo que quería, pero no era lo que realmente necesitaba. Ese es un cambio positivo. Y puede definir si nuestro protagonista alcanza o no su objetivo. Definir si tu protagonista alcanza o no su objetivo puede llenar tu historia de significado y crear una historia mucho más interesante. Tu protagonista no solo le importará a los lectores, sino que también podrán aprender algo de él. Ahora veamos algunos ejemplos de las motivaciones de los protagonistas de manga populares. Este es Tanjiro, el protagonista del manga de Demon Slayer. Su hermana fue convertida en un demonio y el objetivo de Tanjiro en la historia es convertirla en humana nuevamente. Quiere hacer eso porque ella es la única persona que le queda de su familia. La motivación de Tanjiro nació en el momento en el que un demonio eliminó a su familia y solo él y su hermana sobrevivieron. En esa ocasión su hermana sobrevivió, pero la convirtieron en un demonio. Si Tanjiro no logra convertir a su hermana en humana de nuevo, podría perderla a causa de los otros demonios que la buscan. Y si su hermana pierde el control siendo un demonio, los pilares, un grupo de espadachines que cazan demonios, irán tras ellos. Y si Tanjiro logra o no su objetivo, lo dejaremos en incógnita para evitar más spoilers, pero las intenciones de Tanjiro son nobles, así que yo digo que sí. Este es Deku, el protagonista de My Hero Academia. Vive en un mundo donde lo más común es que cualquier persona tenga superpoderes, e irónicamente él no los tiene, y su objetivo en la historia es convertirse en un héroe. Quiere esto porque fue inspirado por su ídolo All Might, el héroe número 1 del mundo, al verlo salvar incontables veces a muchas personas inocentes. Ahora él quiere seguir sus pasos. Su motivación nace cuando All Might en persona le dice que él también puede volverse un héroe. Y si Deku no logra convertirse en héroe, los riesgos son que deberá enfrentar a un montón de villanos que ni siquiera All Might pudo vencer. Sobra decir que podría morir en el intento. Y no solo él, también todos esos inocentes a los que él debe proteger. En cuanto si Deku logra o no su objetivo de ser héroe, yo creo que sí, porque sus motivaciones van más allá de un deseo personal. Él realmente quiere ayudar a otros, y a los ojos de All Might, él ya es un héroe. Sea cual sea tu protagonista, intenta identificar sus motivaciones haciéndote estas preguntas. ¿Qué es lo que quiere tu protagonista en su historia? ¿Por qué lo quiere? ¿Cuándo nació esa motivación? ¿Cuáles son los riesgos de fracasar? ¿Y si el protagonista alcanza o no su objetivo? Estas 5 preguntas te ayudarán a entender mucho más a tu protagonista y se volverá mucho más interesante. Porque si entendemos por qué hace lo que hace, podremos conectar con él y con su historia. Si este video te gustó, puedes ver más consejos sobre cómo crear webcomics en mi canal. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video.